¿Cómo están ustedes? Pocas veces tengo la posibilidad de hacer una entrevista a fondo a dos personas de la calidad con que voy a llevar a su casa. Para mí es un gusto hoy día conversar con los abogados. Agustín Esquella, porque es el mayor. ¿Cómo está Agustín? Bien, saludos Rodrigo, gracias. Y Raúl Celi, ¿cómo está Raúl? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Y saludo también a Agustín y a los televidentes de Quinta Visión. Bueno, la idea de esta entrevista, conversación, es que en un tiempo corto, 20, 25 minutos, podamos conversar qué cosas que tienen que ver con el momento que estamos viviendo en Chile y que tienen que ver, además, con el tema de la Constitución. Hoy, por ejemplo, hay parlamentarios que están pidiendo, están planteando, están sugiriendo de que van a ir en una acusación constitucional contra el presidente de la República. Quiero que toquemos ese tema. La Constitución hoy día, la Constitución actual, ¿qué permite y qué no permite en relación a lo que algunos pretenden o están con la visión de hacerlo? Raúl Celi. No, la Constitución política vigente permite acusar constitucionalmente al presidente de la República. Ahora, a mí me parece que es una muy mala idea plantear en momentos como este, en que la democracia, como lo he señalado en otras oportunidades, se encuentra debilitada, frágil, plantear ese tipo de alternativas que además desde el Senado han salido diversos senadores diciendo, de oposición diciendo que no la respaldaría. Eso no quita que yo crea que el Ejecutivo ha cometido múltiples errores, ha sido sumamente tosudo, especialmente en esta oportunidad de recurrir al Tribunal Constitucional, no habiéndolo hecho en el primer retiro, habiendo modificado el proyecto en el segundo, y en esta oportunidad cometiendo un riesgo inmenso, porque el problema se resolvió en la primera oportunidad que se pronunció el Tribunal Constitucional, se resolvió con un empate que fue resuelto por la presidenta, que era la ex jefa de asesores del segundo piso del presidente Piñera, María Luisa Abraham. Por lo tanto, creo que por parte de la oposición plantear la acusación constitucional es un grave error en un momento delicado en la historia del país. Yo creo que estamos atravesando un momento muy delicado, pero también reconozco que el Ejecutivo ha colaborado en poner las cosas difíciles. Agustín, la actual Constitución en su artículo 52, en las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, dice que esa atribución exclusiva de la Cámara declarar al lugar o no al lugar a las acusaciones que 10 o 20 de sus miembros formulen contra el presidente de la República por acto de su administración que haya comprometido gravemente el honor, la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o la ley. ¿Usted cree que esto es la realidad hoy día? No lo creo, Rodrigo. Yo no voté por este gobierno, es un gobierno que no me representa. Soy por lo mismo tal vez mucho más crítico que Raúl en relación con el desenvolvimiento político que ha tenido, pero no incurriría en la desmesura de propiciar una acusación constitucional como el presidente. Mira, cuando Chile se propuso tener una nueva constitución, levantó la vista de la contingencia, que siempre es importante, pero Chile como que dejó de mirar la contingencia, por ejemplo, este tipo de pretensiones de algunos diputados, y alzó la mirada, la puso más lejos, más allá de la contingencia, en el mediano y en el largo plazo, y se propuso una tarea muy alta, muy noble, pero también muy difícil, llegar a tener una nueva constitución. A mí me parece que la contingencia en que nos sumen a diario los errores del gobierno, las desmesuras de algunos parlamentarios, el destemple de algunos líderes políticos, las exageraciones de algunos de los candidatos a la propia convención constitucional, no van a conseguir esto que Chile ya hizo, que fue levantar la mirada, pero sí contaminan el ambiente. Yo pienso que en este momento el proceso político más importante y de más largo plazo es obviamente el proceso constitucional, pero parece que
parte de nuestra dirigencia política sigue creyendo que lo más importante es la contingencia, la zancadilla, el aprovechamiento de tal o cual circunstancia. Bien, siguen haciendo política de esa manera, que es una de las causas del fastidio que llevó a la ciudadanía a decir: me cansé de ver hacer política de esa manera, quiero una nueva constitución que ayude a mejorar la calidad y el ejercicio de la política. Ok. Raúl, la constitución actual en el proceso de formación de la ley establece algunas atribuciones exclusivas del presidente de la República. Dentro de ella está, como atribución exclusiva, establecer o modificar las normas sobre seguridad social que podrían interpretarse con relación a lo que está pasando, y además todos los temas administrativos, financieros, presupuestarios del Estado. Esto que es el quid del asunto, ¿usted cree que sería partidario de mantenerlo o cambiarlo a la nueva constitución para seguir proyectando lo que está pasando por lo que se podría hacer en el futuro? A ver, yo creo que es peligroso, Rodrigo, entregarle al Congreso, al Parlamento, ciertas atribuciones que, por ejemplo, impliquen iniciativas en materia de gasto o iniciativas en materia de seguridad social, como es el caso. ¿Por qué? Porque evidentemente van a preferir lo que acabamos de señalar, lo que acaba de decir Agustín, la ventaja política, el aprovechamiento del momento. Por lo tanto, a mí no me parece que sea una idea adecuada. Creo que le debe corresponder al presidente de la República. Otra cosa es que dentro de la nueva Constitución se establezcan diversos mecanismos que atenúen en parte el poder presidencial. Aquí estamos en una situación política delicada. Hay que reconocer, sí, que hay una situación política mundial delicada producto de la pandemia, pero que en nuestro país se ha visto agravada desde el 18 de octubre del año 19 y desde el 15 de noviembre, en que se firmó el acuerdo por la paz social y por una nueva constitución que lamentablemente no ha podido ser llevado a cabo en forma ordenada, porque no se ha condenado la violencia en lo que se refiere a la paz social. Y respecto de la nueva constitución, que también comparto lo que dice Agustín, de mirar, poner la vista hacia adelante, con una visión de un futuro de las próximas décadas, de cuestiones relevantes, bueno, eso ha cedido a tratar de reelegirse en las elecciones de fin de año de los parlamentarios y de los candidatos presidenciales. Pero creo que estas iniciativas es importante que las mantenga el presidente de la República. Lo que no quita que yo crea que el Ejecutivo ha actuado mal en el manejo de la contingencia referido a las AFP. Creo que todas las ayudas que se han brindado, y alguna columna escribí el domingo pasado en el diario El Mercurio, han sido políticas no bien focalizadas, con comunicación errática, demasiado tecnicismo que hace que muchas personas queden al margen. Entonces, por eso digo que aquí hay culpas compartidas, pero no como para entregarles al Congreso la facultad de regular materias de seguridad social. Esta contingencia que demuestra que en realidad la actual forma que establece la Constitución, como se genera una ley, no permitiría lo que en este momento se estaría aprobando, sería la causa del problema. ¿Usted también está de acuerdo de que habría que mantener esta forma de generación y de formación de la ley, en el sentido que estas materias solamente sean de iniciativa exclusiva del presidente de la República? No estoy de acuerdo. Creo que un paso inevitable va a ser el de o pasar de un régimen presidencial extremo como el que tenemos a un régimen semipresidencial, o cuando menos a una rebaja sensible, importante, de las atribuciones presidenciales. Por ejemplo, revisar muy acuciosamente aquellas materias que la actual Constitución declara como iniciativa de ley solo en manos del presidente de la República, solo en manos del rey, solo en manos del monarca. Yo revisaría,
porque son varias las materias respecto de las cuales solo el presidente puede tener iniciativa. ¿Por qué, por ejemplo, en materia tributaria no puede tener iniciativa el Congreso Nacional? ¿Acaso el presidente de la República, una persona, tiene más representatividad que el conjunto de los senadores y diputados? Yo también, Rodrigo, iría derechamente a formas de participación directa en el proceso de formación de la ley, iniciativa popular de ley, revocación del mandato a legisladores que no cumplan con sus deberes jurídicos o éticos de una manera relevante. Y volviendo al caso del presidente, habría que revisar también el veto del presidente. Es otra vez la figura del rey. El presidencialismo tiene una nostalgia muy evidente con la monarquía, pero ¿de cuándo acá, en el siglo XXI, un presidente de la República va a tener facultad para vetar proyectos de ley que han salido del Congreso Nacional después de años de discusión, donde ese mismo presidente tiene una representación parlamentaria? Sí, si el proyecto de ley que llega a sus manos, según el presidente, viola la Constitución, tiene todo su derecho de recurrir a la instancia que controle la constitucionalidad de las leyes, sea el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. Eso también habrá que discutirlo en la nueva Constitución, pero vetar decisiones democráticamente y constitucionalmente adoptadas por el Parlamento vuelve a transformar al presidente de la República de Chile en un cuasi monarca. Mira, Kelsen, que fue un gran jurista, como se recuerda también muy bien Raúl, así nomás sea por mi apología en las clases de introducción al derecho, un año después de que recibió la Constitución de 1925 en Viena, nadie sabe cómo le llegó el texto de la Constitución chilena un año después y quién se lo tradujo, pero ese año, 1926, publicó un artículo muy crítico sobre lo que él comparó el presidencialismo de la Constitución del 25 con una suerte de dictadura presidencial. Kelsen murió el 73. ¿Qué habría dicho si hubiera recibido el texto de la Constitución de 1980, que fue mucho más lejos en el presidencialismo? A ver, el presidencialismo tiene nostalgia de la monarquía y tenemos que terminar con esa nostalgia de la monarquía, equilibrar mejor el poder con el Congreso Nacional y desde luego también equilibrar mucho mejor el poder del gobierno central respecto de lo que son los decaídos poderes de los gobiernos regionales y comunales. En materias como la que hoy día están en la palestra de la gente, que tiene que ver con quién ejerce el control de la constitucionalidad de las leyes, quién interpreta los preceptos de la Constitución, de las leyes orgánicas, constitucionales, quién resuelve las cuestiones de constitucionalidad que se puedan plantear. Hay en Chile hoy un tribunal constitucional que está cuestionado. Está cuestionado por diferentes razones, algunas propias, internas de los actuales miembros, etc. Entonces, quiero tocar este tema porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Sin perjuicio que si usted, Raúl, usted quiere, digamos, tocar el tema de este presidencialismo monárquico que se ve hasta en los indultos presidenciales, que se yo le bajo la mano, le pongo le subo, le bajo el cordón al muerto, pero el Tribunal Constitucional debe existir. ¿Y qué opina además sobre este tema de que el presidente designe 3 a su anterior árbitro? Y en el caso actual, la actual presidenta fue su asesora dentro de la moneda del gobierno anterior. Raúl, por favor. Jefa de asesores del segundo piso. Claro. La ruleta de ese momento. Exactamente, ese es el equivalente. Lo que yo pienso es que debe existir un control de constitucionalidad, pero un control de constitucionalidad a posteriori, no a priori. Y ese control de constitucionalidad lo puede revisar la Corte Suprema, lo puede revisar un nuevo Tribunal Constitucional donde por supuesto se estudie y se modifique su actual composición, sin ninguna duda. Ahora, yo sí velaría porque los preceptos aprobados por el Congreso tuvieran una especie de presunción de constitucionalidad.
de manera que no sea tan simple echarlos abajo, por decirlo de alguna forma, por parte del Tribunal Constitucional. Porque efectivamente, como Agustín decía, hay una legitimidad que tiene el Congreso Nacional que emana de la voluntad popular, legitimidad que también tiene el presidente de la República, que emana de la voluntad popular. Y además me plantearía respecto de la necesidad de que existieran supermayorías en el caso del Tribunal Constitucional u órgano que ejerza la constitucionalidad a posteriori, que no baste una mayoría simple que dirima el presidente accidental del órgano constitucional, etcétera. Creo que ahí también hay otro punto que habría que poner acento. Y respecto de que es una especie de pequeño monarca el que tenemos en Chile, eso lo voy a dejar para después, para cuando estemos, espero, ambos en la Convención Constitucional, porque la idea es escuchar a lo que dicen los otros convencionales, argumentar y, bueno, llegar a acuerdos, llegar a puntos de encuentro. Agustín, sobre esta existencia e inexistencia de este Tribunal Constitucional que sea el que ejerza el control de constitucionalidad de las leyes y que resuelva las cuestiones de constitucionalidad y la forma de elección, desde los 10 al 30% lo elige el presidente de la República, su entero arbitrio. Mira, coincido con Raúl en algo básico, a saber que debe existir un control de constitucionalidad de las leyes porque el Congreso Nacional, aquí y en cualquier otro lugar, puede exorbitarse en sus atribuciones y puede terminar, dándose cuenta o no de ello, aprobando normas inconstitucionales. La segunda pregunta, después de contestar sí, debe haber un control de constitucionalidad, una justicia constitucional, es radicarla en la Corte Suprema o en un tribunal constitucional. Yo creo que esa discusión va a estar abierta en la próxima Convención Constitucional porque es legítimo repasar ese punto. Y en el caso de que subsistiera la figura del Tribunal Constitucional, claro, hay que revisar las fuentes de nombramiento de sus integrantes, hay que revisar los procedimientos de designación porque no han asegurado la idoneidad de los integrantes del Tribunal Constitucional, que ha ido sensiblemente a menos en las últimas décadas. Cada vez tenemos un número importante de jueces constitucionales que integran el tribunal y respecto de los cuales hay fundados antecedentes como para poner en duda la idoneidad para estar ejerciendo esa justicia constitucional. Me parece, en el fondo ustedes tienen una postura, ambos abogados, tienen posturas muy similares en términos de muchas cosas y diferencias bastante importantes en términos de otras. Y quiero volver a tocar este tema del sistema presidencial y el sistema parlamentario, que es en el fondo, para algunos, el kit del futuro de la solución de los problemas de Chile. ¿Ustedes creen en un sistema unicameral, número uno? ¿Y ustedes creen en un sistema semipresidencial de qué tipo? Raúl Cel. Yo creo, Rodrigo, en un sistema bicameral, pero en la medida que las cámaras representen distintos elementos. Por ejemplo, la Cámara Baja sea representativa de la población, del número de habitantes, y la Cámara Alta sea representativa de la región, de un elemento geográfico, más que poblacional. Creo que tiene que haber una diferencia. Si no existe la diferencia, no se justifican dos cámaras. Tienen que tener un origen, una raíz distinta. Y en cuanto al régimen, al sistema que nos rija, yo soy partidario de un sistema presidencial, por varias razones, por tradición, por la literatura constitucional que ha habido en Chile a lo largo de varias décadas, porque me parece que no están dadas las cosas, por decirlo de alguna manera, para hacer giros en 180 grados hoy día en Chile, donde existe una situación política complicada, con una democracia que yo la veo muy
muy frágil, de manera que yo me inclino por un sistema presidencial atenuado. Ahora, ¿cuáles van a ser las reglas de esa atenuación? Va a haber que definirlas en la Convención Constitucional. Hay atribuciones que va a tener que dejar de tener el presidente de la República y otras que deberá tener el Congreso Nacional. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República se le podrá dar la disolución de la Cámara, por dar un ejemplo, contra algunas atribuciones que tenga el Congreso respecto del presidente de la República. Pero yo me inclino por un sistema presidencial antes que por un sistema parlamentario. Creo que no están dadas las cosas en Chile como para innovar de una manera tan radical. Agustín, ¿qué tipo de régimen semipresidencial le acomoda a su manera de mirar una nueva constitución y si le acomoda tener una sola cámara o mantener el sistema bicameral? No, yo continúo siendo partidario de un régimen bicameral por muchas razones, pero acabando de llamar cámara baja y cámara alta, eso viene también de las monarquías. Una cámara baja como el populacho, ¿no? Y una cámara alta donde hay unos señores sabios que son los senadores que no dan frecuentemente pruebas de ser muy sabios. Basta ya de cámara baja y cámara alta, cámara de diputados y cámara de senadores. Por valerme de la imagen geométrica de Raúl, un cambio en 180 grados no sería pasar de un régimen hiperpresidencial como el que tenemos a un régimen semipresidencial. Cambio de 180 grados sería pasar del régimen hiperpresidencial a un régimen parlamentario. Por supuesto que eso yo creo que no va a ocurrir, porque la ley del péndulo funciona mal en política y en esto también creo que funcionaría mal. Pero pasar de un presidencialismo exagerado a un régimen semipresidencial, que costaría su tiempo explicar, pero que con la palabra semi da una señal de a dónde se apunta, o si no a un régimen presidencial, a una rebaja sensible en las atribuciones del presidente de la República, según la Constitución actual, no es dar un giro de 180 grados, no es cambiar las cosas de campana, es avanzar a un régimen en que haya una mejor distribución del poder. Las constituciones, en buena medida, lo que hacen, Rodrigo, es distribuir el poder. En Chile no solo está mal distribuida la riqueza, ya menos mal que eso nadie lo pone en duda, ¿no? Porque hasta hace poco se ponía en duda, ¿no? Bueno, pero también está mal distribuido el poder político y en consecuencia esta es una constitución para distribuir mejor el poder. La democracia fija reglas para organizar el poder, pero también para dividirlo, para limitarlo y para controlarlo. Mira los verbos: organizar el poder, pero no basta. Dividirlo. Vaya, eso sí que es importante. No solo dividirlo, limitar cada órgano de poder y finalmente controlarlo, porque los poderes sin control suelen exorbitarse del ámbito de su competencia. De manera que, repito, no le veo futuro a un régimen parlamentario en sentido estricto, pero creo que se va a imponer en los hechos o un régimen semipresidencial, no parlamentario plenamente, o un régimen que sin ser semipresidencial le quite la corona que desde el inicio de la República lleva en Chile el presidente de la República, sin armiño, sin báculo, ¿cierto? Sin séquitos como los monarcas, pero comportándose como tal, y eso ya creo que estamos un poquito hartos de un presidencialismo tan extremo. Muchas gracias, Agustín Esquella. Muchas gracias, Raúl Celi. Los tiempos son cortos. Para mí siempre es un agrado poder tener la posibilidad de dialogar con ustedes y hacerlos interactuar. Tendremos a lo mejor más adelante, a lo mejor tenemos un espacio y continuamos conversando sobre lo que está pasando y sobre la Constitución. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias.